busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo saciaste tú aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, tal como soy. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que
together, strangers, neighbors, our blood is one. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Whoa, 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 whoa. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Jesus, light of heaven, our friend forever, His kingdom come. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Whoa, 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 oh no. En los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Swing wide, oh you heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh creation, everything with breath, repeat the sound. All these children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Woo! Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Oh creation, everything with breath, repeat the sound. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. His name is Jesus. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Bienvenidos. Es una nueva oportunidad que tenemos y un gozo por compartir estos momentos. Gracias a Dios por su palabra que nos congrega y nos permite atender y apartar el tiempo para aprender de lo que Él dejó en la Escritura para nuestro provecho. Así que como hemos estado haciendo las últimas semanas, vamos a continuar con este tema importantísimo en la Escritura, este proyecto en donde Dios, que conoce a todos,
ha planeado un encuentro personal con cada uno. Y vamos a tomar la ilustración de las enseñanzas que están en la Escritura, en donde algunas personas fueron encontradas por Jesús en su camino por este mundo, y hubo esta cita en donde ellos pudieron escuchar de viva voz, de la voz de Jesús, este llamado a la salvación y este llamado a seguirlo. Así que vamos a pedir a Dios, les invito a que oremos para pedir a Dios su bendición sobre nuestro estudio esta ocasión, este día, para que Él ilumine nuestro entendimiento y nuestros corazones y su palabra pueda ser de provecho para cada uno. Vamos a orar, por favor. Te agradecemos, Dios, el privilegio que nos concedes de la vida a tu lado, y de poder compartir tu palabra, Dios, abrirla para aprender de ella. Te pedimos que tú bendigas a cada uno personalmente, de acuerdo a sus necesidades, que tú puedas edificar nuestras vidas en nuestra comunión contigo, y que hoy la enseñanza pueda traer frutos para tu gloria. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el día anterior vimos cómo, me refiero al domingo anterior, vimos cómo Dios encontró, el Señor Jesús encontró a Felipe en una cita, un encuentro cercano, muy cercano al corazón de este hombre, y vimos cómo él siguió a Jesús. Y como consecuencia de esto, él se convirtió en un vocero, un testigo, un instrumento de Dios para llevar a cabo su proyecto muy pronto. Y por eso vamos a encontrar hoy en nuestro estudio de esta ocasión un nuevo personaje, un verdadero israelita. Dice la Escritura en Juan 1:45, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Jesús vio que Natanael venía hacia él y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y bueno, nuestro encuentro con este hombre Natanael es impresionante porque vamos a encontrar un hombre muy especial. En primer lugar, era íntegro, era honesto, no se andaba por las ramas, reconocía la verdad y tenía un criterio definido. Y bueno, especialmente vemos en este encuentro con Jesús cómo él estaba debajo de la higuera, muy probablemente reflexionando, meditando en la Escritura, pensando en lo que Dios había dejado, en el testimonio de la nación, en el testimonio de Dios, en la promesa del Mesías. Podemos pensar muchas cosas a causa de la respuesta que Jesús le dijo a Natanael. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Evidentemente, el pensamiento y la reflexión de Natanael estaba en estos temas. Y Jesús habló con él respecto a lo que estaba en su corazón. Y cuando Natanael descubrió que estaba presente delante de Dios su pensamiento, no dice la Escritura exactamente qué estaba pensando, pero sí dice que reaccionó de manera impresionante porque cuando Jesús le dijo, te vi debajo de la higuera, él supo que Dios estaba atento a él, consciente de él, y muy probablemente su pensamiento estaba en la promesa dada a Israel del Mesías. Por eso él le dijo, tú eres aquel de quien yo estaba pensando, de quien yo estaba reflexionando, de quien Dios prometió
a Israel un Salvador. Y bueno, vemos la respuesta que le dio Jesús, pero antes de ver la respuesta, vamos a ver al primer israelita, al primer Israel, y vamos a aprender de esta persona muchas cosas importantes que Natanael tenía que aprender y que honestamente reconoció, porque Jacobo, así llamado antes Israel, Jacobo, era un heredero de la promesa dada a Abraham e Isaac, era el hijo de la promesa. Jacobo tuvo un hermano Esaú, que nació primero que él, eran gemelos, y que tenía ciertas características. Tenía el derecho a la herencia, pero él la rechazó, la menospreció. Y por esta causa, pues no pudo heredarla. Sin embargo, Jacob estuvo dispuesto a tener la promesa, aunque no era su derecho. Y ayudado por su madre, obtuvo la promesa o la bendición o la herencia de su padre a través de una trampa. Y este error de su madre y de él lo llevó a dejar su casa, a tener que huir porque su hermano prometió matarlo. Su hermano Esaú prometió matarlo. Así que su madre le dijo que era mejor que se fuera para no tener una tragedia familiar. Tú dices, oye, pero espérame, ¿este es el pueblo de Dios? Sí, este es el pueblo de Dios. Un pueblo rescatado de la maldad, pero que sin embargo la tiene que enfrentar. Así somos nosotros como creyentes en Cristo. No es que merecemos algo o que somos mejor que nadie. Más bien Dios nos ha llamado y nos ha hecho partícipes, y por la gracia de Dios respondimos el llamado y podemos compartir con Dios el proyecto que Él tiene para nuestras vidas. Y en ese proyecto, así como le pasó a Jacob, tenemos que madurar en nuestra relación con Dios y aprender lecciones importantes. Jacobo se fue a la casa de su tío. La familia tenía ciertos problemas. Así como Jacob era astuto y audaz, de hecho su nombre significa suplantador, o el que toma el lugar de otro, porque desde que nació se abrió una brecha y tomó el lugar de su hermano. Y bueno, más allá de sus características temperamentales, él tenía algo que Dios aprobó, en contraste o en contraposición con Esaú, porque Esaú menospreció la bendición y el proyecto de Dios para su vida. Esaú tenía el mismo derecho que Jacobo, pero Esaú vendió su primogenitura, dice la Escritura, es decir, que él menospreció el proyecto de Dios y lo cambió por algo temporal. Así ha pasado tristemente con muchas personas, llamadas a participar del plan de Dios, pero que por lo temporal desechan el llamado de Dios a honrar y glorificar a Jesucristo y servirlo. Y esto es un error. En esta convicción, Jacobo apreció la bendición y el proyecto que sabía que la familia tenía, la herencia que tenía, la bendición dada a Abraham e Isaac. Solamente que no lo hizo como Dios lo planeó, sino lo hizo a través de una trampa. Y engañó a su hermano y engañó a su padre y tuvo que salir corriendo de su casa porque Dios no da la bendición a través de lo que está mal, de lo que Él mismo prohíbe. Dios da la bendición, incluso aunque parezca difícil o imposible para nosotros, para Él no. Dios lo da en base a la obediencia. Y Jacob tenía que aprender la lección, así que se fue con su tío. Y en el camino, cuando iba con su tío, Dios hizo un alto en la vida de este hombre, Jacobo, y habló con él. Dice así en Génesis 28, del 10 al 12. Voy a estar leyendo algunos versículos para ver las enseñanzas y este proyecto en la vida de Jacobo. Dice, Jacobo partió de Beerseba y se fue hacia Harán, y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó
y he aquí una escalera puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba el cielo, y he aquí que los ángeles de Dios subían y descendían de ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que el encuentro que Dios tuvo con Jacobo fue para hacerle saber que había un proyecto muy importante para su vida. Yo no sé tú, pero cuando yo me convertí recién, los primeros meses, tuve la suerte y la gracia de poder abrir la palabra de Dios y tomar un estudio que se llamaba Dios tiene un plan para tu vida. En esa ocasión, el tema, esta manera en que Dios apreció mi vida y se había empeñado en usarla, esta invitación a seguirlo, este nuevo propósito que mi vida adquirió cuando me convertí, fue algo que me alentó y me motivó. Y yo vi este llamado como algo digno de seguir, algo valioso, algo importante. Y quise, si Dios me quería usar, ¿quién soy yo para que no me use? Al contrario, qué privilegio tan grande. No me sentía ni digno ni capaz, pero aprendí que Él lo iba a hacer en mí. Y hasta la fecha son las lecciones importantes que estoy tomando en mi relación con Dios. Él lo va a hacer en ti, Él lo va a hacer en mí, si lo quieres, si lo permites. Y Jacob fue invitado a este proyecto y se le dijo, la herencia de tu padre es para ti. Y bueno, esto es algo que a lo mejor algunas personas no están muy conformes o muy de acuerdo, pero el único título de propiedad que tiene alguna nación del mundo es el que Dios le dio a Israel. Las demás posesiones en las distintas naciones por los distintos pueblos han sido tomados o por la violencia o porque se asentaron ahí, a través de las armas. Pero Israel recibió la tierra como una posesión dada directamente por el dueño de la tierra. Así que, aunque algunas personas no están de acuerdo o no les gusta la idea, Dios le dio a Israel su tierra. Y bueno, pero en el momento que estamos leyendo en este libro de Génesis, en la experiencia de este hombre Jacob, en realidad solamente había una promesa. La tierra estaba habitada por los cananitas, tribus descendientes de Cam, que no se portaban muy bien, eran bastante idólatras e inmorales. Y Dios en su momento decidió echarlos de esa tierra. Pero antes tenía que preparar el terreno. Y Dios siempre lo hace así. Para poder usar la vida de una persona tiene que prepararnos. Y ese fue el caso de Jacobo. Pero necesitaba este tiempo, este encuentro, esta experiencia en donde Dios a través de un sueño habló con él y le confirmó la promesa dada a Abraham y Isaac. Tu descendencia será bendición para todas las naciones. Yo me encargaré de eso. Uno de los descendientes naturales tuyos será el medio por el cual yo salvaré a la humanidad. No se lo dijo así en este momento, pero era el contenido de todo el proyecto de salvación que después fue siendo revelado y que se le bosquejó a Abraham, a Isaac y a Jacob en este momento. Así que él vio un sueño, vio en el sueño una escalera que tocaba el cielo, que estaba su pie en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y en esa escalera subían y bajaban ángeles, y en la parte alta de la escalera se encontraba Dios mismo. Ese fue el sueño. Así que él estaba espantado cuando despertó y dijo, ¿qué es esta tierra, de este lugar? ¿Qué es? ¿Por qué soñé esto? ¿De qué se trata este mensaje? Y Dios le dijo, he aquí, yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bueno, pues Jacob no era mejor que nadie. De hecho, Dios le dice en el libro de Isaías al pueblo de Israel que ellos no fueron elegidos porque eran mejor que nadie,
sino que igual que todos los pueblos, solamente porque Abraham creyó, Dios pudo prometerle. Solamente porque Abraham creyó la promesa, Dios pudo justificarlo. Y solamente porque Abraham creyó, Dios pudo prometer un Salvador para la humanidad. Y esa herencia de fe la tenía Jacob, aunque era muy imperfecto como persona. Vamos a ver, bueno, ya vimos que obtuvo la promesa a través de una trampa, engañando a su padre, porque su hermano la había menospreciado y él no. Y no esperó a que Dios se la diera, él la tomó, y eso le costó. Y bueno, la experiencia que vamos a ver es una experiencia importante, porque Jacob se fue con su tío Labán, y en esta experiencia él estuvo 21 años con un hombre más tramposo y más engañador que él. Y en esta experiencia tuvo que trabajar 7 años por su esposa, la que él quiso, pero no le dieron a su esposa, sino que le dieron a la hermana. Y tuvo que trabajar otros 7 años por la que sí quería, Raquel. Y después tuvo que trabajar otros 7 años por un patrimonio, por su ganado. Así que todo el tiempo que estuvo con Labán le estuvo cambiando el sueldo y las condiciones para sacar provecho de él, hasta el momento en que él decidió regresar. Así que pasó 21 años en una circunstancia en donde fue prácticamente explotado y engañado por el tío suyo. Sin embargo, en toda esta experiencia, Dios fue formando en Jacob un carácter, una convicción. Él tuvo que aprender a depender y con los medios que naturalmente tenía se enfrentó a los problemas y la mano de Dios lo guardó del mal, lo guardó de su tío y él tuvo que ir aprendiendo lecciones importantes. Así que decidió regresar a la tierra prometida, a Canaán. En la tierra del tío está en lo que hoy es, o estaba en lo que hoy es Irán, de donde vino Abraham. Así que, estando ahí, ya que el tío no cumplía su palabra y solamente lo había explotado y lo había engañado, él decidió regresar y afrontar el reto de enfrentar a su hermano, que había prometido matarlo. Así que Jacob decidió caminar en esa dirección, porque la promesa estaba en la tierra de Canaán, no en la tierra de Irán. De Irak, perdón. Es Irak, no es Irán, es Irak. O sea, Babilonia, Asiria, no Persia como, bueno, Irán es Persia, pero Irak es esta zona de los caldeos. Y ahí es donde vivía Abraham, y ahí fue a morar con su tío Labán, Jacobo, y ahí estuvo explotado y engañado estos años por su tío, hasta el momento que él decidió regresar al lugar de bendición. Pero cuando salió, él encontró este lugar espantoso. Cuando Dios se le apareció y en el sueño vio esta escalera que tocaba el cielo y vio toda esta escena de una manera vívida y Dios habló con él, en lugar de que su corazón se llenara de gozo y se llenara de gratitud, dice que el pasaje, a pesar de la promesa de Dios, el pasaje dice que Jacobo tuvo temor. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está presente en este lugar, y yo no lo sabía. Él tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fíjate que cuando Dios llama a un hombre a caminar con él, a causa de la culpa de nuestra naturaleza equivocada, nuestra primera respuesta no es como el júbilo y la gratitud y la disposición, sino tenemos temor. Temor porque conocemos nuestra debilidad, temor porque conocemos nuestra corrupción. Pero Dios le había prometido a Abraham que él se iba a encargar de hacerlo heredero de la promesa y de la bendición. Y aunque en la primera experiencia este lugar que Jacob llamó Betel, las palabras significan casa de Dios, puerta del cielo, un encuentro personal que Jacob tuvo con Dios.
una experiencia donde Dios confirmó su promesa a Jacob. No porque Jacob era mejor que nadie, sino porque Dios tenía un proyecto para la vida de Jacob. Yo no sé cómo estás tú en tu relación con Dios y si Dios ya ha hablado contigo. No estoy pensando en que Dios hable con sonidos a tus oídos, pero como creyente, al leer la palabra de Dios, Dios comienza a traer convicciones profundas en el corazón, que se convierten en una guía, en convicciones que dirigen nuestras vidas a su voluntad. Las primeras cosas que suceden tienen que ver con la moral correcta. Naturalmente venimos de un mundo corrompido, un mundo contrario a Dios. Por la tarde, pensando en nuestra patria, en México, pensando en el cambio que necesitamos, en la circunstancia que estamos viviendo, que se antoja dramática y dura, difícil. Pensaba en cómo Dios mandó que los creyentes oráramos por el país donde nos hizo vivir. Pensaba en México y oraba por México. Y era consciente de nuestra cultura, que mucha de ella está basada en el engaño, en sacar provecho, en la inmoralidad. Y aunque tenemos una tradición de pacíficos y de alegres y así, en realidad los hechos son distintos a la hora de vivir la vida y muchas personas pueden estar viviendo muy mal. Y yo decía, Dios, por favor, te pido por México. Por favor, que todo lo que está sucediendo permita que sigamos compartiendo tu palabra con la gente. Que nos des gracia para poder hacer de muchos esta salvación que tenemos. Que guíes a nuestros gobernantes para que no cometan los errores que pueden hacer que sea muy distinta la realidad a la que necesitamos para poder servir a Dios. Así que Dios tiene un plan de transformar el corazón del hombre, porque como se encuentra el corazón del hombre no puede ser usado ni puede ser bendecido. Si estamos con la filosofía del que no tranza, no avanza y estas cosas que traemos como herencia, pues evidentemente no tendremos bendición. Sin embargo, Dios prometió escuchar la oración y por eso debemos orar. Y a la persona que ha decidido seguirlo, Dios se compromete para llevar a cabo su proyecto en la vida de esta persona. Ninguna de las personas que Dios usó eran dignas ni capaces por sí mismos. En el proyecto de Dios para cada persona, en el llamado de Dios para cada persona, está este plan de hacer en nosotros la obra, de formar a Cristo en nosotros. Y la experiencia de Jacob es una ilustración, el primer israelita, o Israel, él es el Israel, el padre. Y en esta experiencia Jacob tiene que ir un camino con Dios, en donde tiene que aprender que no se puede vivir haciendo trampa y engañando. Se tiene que vivir en la verdad y que no es posible evitar la cosecha del pecado y que se necesita gracia divina para enfrentar no solamente la cosecha del pecado, sino la nueva herencia, el proyecto de Dios para nuestras vidas. Estos 21 años de la vida de Jacobo con su tío fueron una dura experiencia para él, pero a la vez fueron una preparación que lo humilló para poder buscar a Dios y desear que Dios lo transformara. Como vemos en el pasaje, está teniendo miedo de estar en la presencia de Dios. Este lugar es espantoso para él, a pesar de las increíbles promesas que Dios le hizo. No te dejaré, voy a estar contigo, voy a cumplir mi proyecto en tu vida. Y Jacob, en lugar de alegrarse y gozarse, le da temor y dice, este lugar es espantoso. Vi a Dios cara a cara. Y bueno, en la lección que vemos, dice así, Jacobo se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera, la puso como memorial y derramó aceite sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el nombre antiguo de la ciudad era Luz. Jacob también hizo voto, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, y me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. En esta circunstancia tan especial, en el quebranto de su corazón, en esta huida que está haciendo
a causa de su hermano que ha prometido matarlo, se compromete con Dios y le dice: Dios, si tú me guardas y si me das lo necesario para la vida y me permites volver en paz, serás mi Dios. Y aquí yo edificaré una casa para ti. Y bueno, la lección es importante porque vemos cómo Jacob regresó. Estaba en Aram con el tío Labán y Dios habló con él y le dijo: levántate, sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, después de 21 años. Después de haber pasado este tiempo trabajando duro para el tío y experimentando el engaño y teniendo que ser astuto con el tío para poder sobrevivir y que no abusara de él, y con la mano de Dios en su vida para poder continuar, Dios habló con Jacob y le dijo: regrésate al lugar de la consagración, al lugar que tú prometiste, al lugar de la entrega. Y entonces Jacob dijo a su familia y todos los que le acompañaban: quitad los dioses extraños. Pero antes de esto hay un punto importante. Cuando regresaba, su tío lo persiguió y lo quería matar, porque Jacob se fue sin decirle, se fue engañándolo. Y Dios habló con Labán y le dijo: no se te ocurra hablar mal a Jacob. Y finalmente Jacob se fue a su casa, a su tierra, y dejó a su tío solo. Y llegando a la tierra de Canaán, en la frontera, oyó que su hermano Esaú venía contra él con 400 hombres. Y él tuvo mucho miedo de que su hermano lo matara como había prometido. Y en esa experiencia él hizo una estrategia en donde por grupos separó todo lo que tenía, y sabiendo que su hermano venía, creyendo que venía contra él, dijo: si el primer grupo es encontrado, los demás podrán escapar, y así podré sobrevivir, o mis esposas y mis hijos, porque para entonces las esposas le dieron hijos, y 12 hijos, bueno, en este momento eran 11 hijos los que ya traía, y 2 esposas y 2 concubinas. No es el tema ahorita de la familia de Jacob y el derecho que tuvo o la circunstancia que vivió en donde por engaño fue puesto en esta circunstancia de tener 2 esposas y hermanas, y las hermanas tuvieron que, en el conflicto que ellas estaban enfrentando para tenerlo, tuvieron o quisieron dar a sus sirvientas como concubinas para Jacob. Y esta familia comenzó su trayecto de regreso a la tierra prometida, y en esta experiencia Jacob tuvo que enfrentar su verdadera necesidad, la necesidad de la bendición de Dios, y no obtener las cosas con su astucia, con su habilidad, con el engaño o con los recursos naturales que él tenía, porque lo que venía delante de él era lo más probable que su hermano lo matara. Así que Jacobo entró en un gran conflicto, y una noche, después de que organizó todo, llegó a un lugar donde él pasó un vado y se puso a orar. Jacobo estuvo orando toda la noche. Y en esa experiencia apareció un ángel, y había una lucha que se libraba en el terreno de lo espiritual, que terminó también en el terreno de lo físico, al final. Y en esta batalla, la petición de Jacob era: bendíceme. La petición de Jacob era: bendíceme. Yo no puedo seguir adelante sin tu bendición. Necesito que tú me bendigas, necesito el bien. Y cuando nosotros como creyentes nos enfrentamos a la realidad de la necesidad que tenemos de bendición, a la misma vez nuestra petición significa: líbrame de mí mismo, cámbiame, ya no quiero ser igual, estoy mal, líbrame de esta debilidad, de esta tentación, de este error que me impiden
tener tu bendición. La batalla que Jacob libró, aparte de todo lo que pudo significar espiritualmente al suplicarle a Dios una respuesta, y en esta lucha física que tuvo en última instancia, de tal manera que él fue, su tendón fue lastimado en la coyuntura del talón. Más allá de esta experiencia física, lo que vemos es que en la batalla que él libró delante de Dios en la oración, Dios respondió transformando su nombre de tramposo y engañador, suplantador, a el que lucha con Dios y vence, lo cual significa Israel, el que lucha con Dios. Entonces Dios cambió su nombre, después de haber dado la respuesta a su petición de ser bendecido, y la bendición fue que él se entregó, se consagró a Dios, y enfrentó su naturaleza pecadora. Y aquí está la lección para un discípulo de Cristo. Nadie puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue. Puede ser un asunto muy puntual, una debilidad, o puede ser toda una vida de error y de fracaso. Pero es importante que un discípulo se enfrente a lo que está mal. No es posible prosperar en la vida cristiana si Dios no toma control de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras acciones, y se manifiesta su vida nueva en nosotros. Jacob lo que obtuvo en esta lucha con el ángel, que le transformó y lo convirtió en el primer israelita, el primero que lucha con Dios y vence, lo que obtuvo fue una respuesta de oración que transformó su nombre, su carácter, su vida y que lo dejó marcado. Y la marca era que cojeaba, porque estaba descoyuntado esta parte de su cuerpo. Y bueno, esta lección es importante porque estamos viendo a Natanael, o a través de Natanael, estamos viendo un verdadero israelita. Un verdadero israelita es uno que es transformado, uno que le cambian el nombre y ya no es tramposo y engañador, sino es uno que aprende a luchar con Dios y aprende a caminar con Él, y uno que puede ver milagros y a quien Dios puede manifestarse en Él y responder sus oraciones y cumplir su voluntad en la vida de esta persona. Un discípulo de Cristo es una persona que es transformado y es un nuevo hombre, una persona que tiene la promesa de que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y bueno, vemos cómo Jacob finalmente recibió de Dios un mandamiento. Aquí en el pasaje que está en la pantalla dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban: quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y cambiad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel. Allí haré un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en todo el camino que he andado. Así entregaron a Jacobo todos los dioses extraños que tenían en su poder, y los aretes de sus orejas, y Jacob los escondió al pie de la encina que había junto a Siquem. Bueno, pues esta es la lección. No es muy difícil comprenderlo. Un hombre transformado es un instrumento de Dios que bendice a su familia. Es impactante pensar que la familia del pueblo de Dios estaba llena de ídolos desde el principio. Así que los hijos y las madres tuvieron que sacar toda la basura que había. Pero eso no hubiera sido posible si no hubiera sido primero en el corazón de Jacob, que una vez que ya era Israel, pudo ser un instrumento de Dios para bendecir a su familia, librándolos de la idolatría y de todo el error y el engaño que nos priva del privilegio de conocer a Dios y servirlo. No tiene que ser un ídolo, algo así como una estampita o una cosa de yeso o de madera o un ídolo como una figura. Puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestros corazones, a quien nosotros le demos el primer lugar, que sigamos antes
que el plan de Dios, que apreciemos más que la bendición de Dios, como le pasó a Esaú, que por un plato de lentejas entregó lo más precioso, el proyecto de Dios para su vida. Puso lo temporal como más valioso, la satisfacción de sus deseos temporales, carnales, en lugar de la satisfacción y el privilegio de servir a Dios y honrarlo, y de ser instrumento de Dios para bendición. Esta es la lección, y por eso Jesús, cuando habla con Natanael, habla en estos términos, y le dice, Jesús le dijo, ¿crees porque te dije? ¿Te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué estaría pensando Natanael ahí debajo de la higuera, que cuando Jesús le dijo eso, inmediatamente entendió que él era el Mesías? ¿Cuál era su reflexión? Me imagino que estaba pensando en la bendición que apreció Israel. Me imagino que estaba pensando en la bendición que obtuvo Israel, en la victoria que obtuvo al ser transformado y al ser convertido en un instrumento de Dios en lugar de un instrumento de sí mismo. Me imagino que estaba pensando en Betel. ¿Por qué? Porque Jesús habla con Natanael de ese lugar donde finalmente Jacob se consagró. Primero era un lugar que era espantoso para él. Después se convirtió en el lugar de refugio, en el lugar donde él entregó su corazón, este lugar donde Dios puede escuchar la oración y puede manifestarse y puede dar la victoria al hombre que cree. Jesús le dijo, solamente porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le dijo Natanael, lo que vio Jacobo, que después llegó a ser Israel, Dios te ha concedido verlo a ti también. Un verdadero israelita, que no se engaña a sí mismo, que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que está dispuesto a obedecer, que está dispuesto a creer, que aprecia más la bendición de Dios que lo temporal, que quiere servir, que cree sin ver, que solamente porque le dicen la palabra de Dios es cierta y Dios conoce tu reflexión y tu corazón, solamente por eso cree. ¿Qué necesitas tú para creer? ¿Que vengan ángeles y desciendan a través de la escalera y hablen contigo? Yo creo que ya ha sucedido eso. Cualquier persona que se convierte a Cristo se convierte en un mensajero de Dios. Un mensajero es un instrumento de Dios para traer las buenas noticias. Todos los seres humanos recibimos el mensaje de salvación a través de un mensajero. Y aunque no era un ángel espiritual, sí era un ángel humano el que nos compartió la palabra, un mensajero de Dios. Así Dios invitó a Israel a participar del proyecto para que el Mesías viniera a la tierra. El proyecto para Israel, este hombre que se convirtió en el padre de la nación judía, estas 12 tribus que poblaron la tierra de Canaán durante muchos años, siglos, y que finalmente fueron el medio que Dios escogió para traer la bendición a todas las naciones, al Mesías de Israel, a Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Ven y ve. Cuando finalmente probó por sí mismo, comprobó que él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y no necesitó mucho Natanael, solamente permitió que su corazón fuera transformado y eso le permitió conocer a Dios en su propia vida. Esta lección es importante para cualquier persona que quiere seguir al Señor y servirlo. Así como Natanael estuvo dispuesto a creer y a seguir la enseñanza, y Dios confirmó su fe, diciéndole, mira, tú verás la obra de Dios en mí, porque Jesús le dijo, tú vas a ver lo que Israel vio, que hay un contacto entre el cielo y la tierra a través mío, que los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. No dice el pasaje si él tendría una visión especial para darse cuenta que lo apoyaban los ángeles a Jesús en su ministerio, como cuando la Biblia narra que estando en Getsemaní, en la agonía, antes de enfrentar
la gran prueba, el gran quebranto, el gran sufrimiento que significaba pagar mis pecados y los tuyos, dice que un ángel o ángeles lo fortalecían y lo animaban en el proyecto de hacer la voluntad de Dios. No sé si a eso se refirió Jesús cuando le dijo a Natanael que sería testigo de este contacto entre el cielo y la tierra en la vida del Mesías. Pero es un hecho que Jesús lo hizo por ti. Es un hecho que todo este proyecto de Dios que escogió a un hombre, que lo llamó, que lo cuidó a pesar de ser, como estamos viendo, una persona tan normal y tan humana como nosotros, incluso con errores que a lo mejor tú no has cometido, y cómo este hombre permitió que Dios transformara su vida, su corazón. Vemos cómo la vida nueva que recibió Jacobo, que ya es Israel, a partir de entonces impactó de tal manera a su hijo José, que convirtió a José en un instrumento increíble del plan de Dios. La influencia que José recibió de su padre fue definitiva en su consagración y en su conocimiento personal de Dios. Y por eso es importante permitirle a Dios que cambie nuestro corazón. Porque si nuestros hijos nos ven a nosotros como somos naturalmente, les vamos a dar la herencia natural, que no es nada que valga la pena. Pero si le permitimos a Dios transformar nuestros corazones y usar nuestras vidas, los primeros influenciados serán los que están en nuestro círculo cercano. Dios tiene el plan y solamente está buscando que tú lo permitas. Así le dijo a Jacob: yo me voy a encargar, no te voy a dejar, voy a estar contigo en todo este camino. Y a pesar de los errores, y a pesar de los quebrantos, y a pesar de que tengas que cosechar la falta, si tú quieres, yo puedo transformar tu vida. Si tú luchas con Dios esta batalla, en donde puedes entregar tu voluntad a Dios y Él puede hacer su voluntad en tu vida. Pues vamos a dejar aquí nuestro mensaje. Gracias a Dios por esta preciosa lección. El proyecto de Dios es transformarte, transformarme en la imagen de su Hijo Jesús. Un proyecto muy ambicioso, por cierto, pero que no depende de tu habilidad, de tu virtud, sino de que le des permiso a Él de hacerlo. Que llegues como Jacob al punto de que ya no quieras ser el tramposo, el engañador, el pecador, lo que somos por naturaleza. Y le permitas a Dios transformar las áreas en tu vida que deben ser transformadas. Natanael es un verdadero israelita porque estaba dispuesto a seguir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le iluminó, como a Jacob, porque le dio esperanza y porque apreció la bendición. Y en contraste con su hermano Esaú, que la menospreció. Si tú eres de esos, de los que aprecian la bendición que Dios tiene para ti, y estás dispuesto a seguir el plan de Dios para tu vida, te animo a considerar, a tener visión de que Dios lo va a hacer. Y que básicamente eso lo hace en esta experiencia de oración, en donde tú le pides a Él que quite lo que está mal, que transforme lo que debe ser transformado. Es algo personal, pero tiene que ser. Tienes que dejarle a Dios que cambie tu vida. No es por ósmosis que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas al nacer de nuevo, pero también somos hechos en el carácter de Cristo porque se lo permitimos, porque se lo pedimos, porque ya no queremos vivir igual, porque Dios respeta tu libertad. Así que nos quedamos con la convicción: he aquí un verdadero israelita, en el que no hay engaño. Así que si tú y yo no nos engañamos y dejamos a Cristo cumplir su palabra de transformarnos, vamos a ver que hay una conexión entre el cielo y la tierra, una respuesta de Dios a tus peticiones, a tus necesidades, para hacer su voluntad. Y bueno, para terminar, si tú que nos has estado escuchando todavía no te encuentras con Dios en este proyecto de responderle, de descubrir la razón de la vida, de encontrar la paz, de encontrar la verdadera felicidad y el propósito que la vida tiene, pues yo te invito a que lo pienses hoy, en este momento. Que pienses en el hecho concreto de que como es tu naturaleza, como eres tú, mexicano o no mexicano, no puedes entrar al cielo. Necesitas una nueva vida. Jesús lo dijo.
El que no naciere de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. Para lo que necesitas reconocer que has pecado, que tú mismo no puedes transformarte, que quieres que Dios te transforme, que estás dispuesto a creer su promesa de darte una vida nueva y que tú quieres aceptar el perdón obtenido para ti en la cruz, que quieres nacer de nuevo. Entonces, si tú estás en esa disposición, Dios promete hacerlo realidad y darte el perdón de tus pecados, hacerte nacer de nuevo y comenzar un proyecto en tu corazón para que se pueda manifestar la vida de Cristo en ti, su paz, su perdón, su salvación. Es una herencia que Dios quiere darte, pero tiene que dártela porque tú la quieres. Así como Jacob la quiso, a pesar de que al principio lo hizo de una manera tramposa, en contraste con su hermano que la menospreció a cambio de lo temporal. Si tú quieres la bendición de Dios que Él te ha dado en Cristo, yo te invito a que oremos en esta ocasión. Y tú le pidas en tu corazón perdón a Dios por todos tus pecados, ya que Cristo los pagó por ti. Y apropies esa salvación y ese perdón que Dios te ofrece. Y le pidas a Él, que resucitó de los muertos, al que vive, que entre en tu corazón para convertirse en tu Salvador y para hacer posible una nueva vida que Dios promete. Si tú quieres, para terminar nuestro mensaje, vamos a orar y tú le pides a Jesús perdón de tus pecados y que se convierta en tu Salvador y Señor. A Él se lo tienes que pedir por fe. Así que yo solamente te voy a guiar, confío que tú quieres y por eso lo voy a hacer. Vamos a orar. Te damos gracias, te doy gracias en esta ocasión, Dios, por esta conciencia que tengo de mi necesidad de tener una nueva vida, esta conciencia que tengo de que he fallado y que fallo y que soy pecador. Y te quiero pedir que me perdones. Y quiero que cambies mi vida, Dios. Estoy mal y te pido que me perdones todos mis pecados. No porque yo pueda hacer algo, sino porque tú los pagaste en la cruz. Tú moriste por mí. Y por eso te pido que me perdones. Y te pido que entres en mi corazón. Todo lo que he hecho que está mal, perdónamelo. Y todo lo que no recuerdo, también perdónamelo. Hoy te entrego mi vida. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jacob, al siguiente día después de que Dios cambió su nombre por el de Israel, comenzó y caminó en la dirección de la voluntad de Dios a la tierra prometida, comenzó una nueva vida en él, una relación con Dios que podía disfrutar, que podía compartir, no solamente con su familia, sino con todas sus generaciones. Así que si tú recibiste a Cristo hoy y tú lo sabes, tú se lo pediste, tú vas a ver en tu corazón un cambio. El perdón de Dios es algo que se disfruta, es algo que transforma nuestro corazón. Su paz, su vida en ti va a transformarte y tú tienes que descubrirlo. La lectura de la palabra de Dios es como alimento para el nuevo hombre. Cuando una persona recibe a Cristo, nace espiritualmente. Y la palabra de Dios se convierte en alimento que revela a Dios, que fortalece nuestro espíritu, que nos da a conocer la verdad. Así que te recomiendo que la leas. Y te invito para que nos acompañes en estos mensajes. Si tú quieres, aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Dios los bendiga y que tengan un buen día. Preguntas el mundo tiene, tanto dolor y perdición. ¿En quién podemos hoy apoyarnos? La creación pregunta, es la
la respuesta. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de Él. Jesús es la respuesta. En mi dolor y en mi tristeza, en mi flaqueza, poderoso es. Él carga todo nuestro pecado, pero más grande es la cruz. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de Él. Jesús es la respuesta. Mi corazón y mi alma, tú eres quien nos sana. En ti, Señor, hoy tengo mi gozo. Tú eres quien nos salva, escucha y nos levanta, la esperanza y nuestra salvación. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que me ayuda, viene de Él. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Si solo veo batallas, tú ves la victoria. Si veo montañas, sé que las moverás. Y en medio de cada prueba, tu amor me rodea. No existe más miedo, estoy a salvo en ti. Y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti, mi Dios. Tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti. Fuerte yo cantaré, mi Dios, tú pelearás por mí. Si tú estás por mí, no hay nadie en mi contra. No existe
analizas, tú solo ves vida. Si solo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Acompáñanos desde tu casa y pelearé, de rodillas lo haré, adorándote a ti, mi Dios. Tú pelearás por mí, mis temores los rindo a ti, fuerte yo cantaré, mi Dios. Tú pelearás por mí, mi Dios. Tú pelearás por mí. Mi torre fuerte, tú vas al frente, nada se puede enfrentar a tu poder. Huye en tinieblas, siempre has vencido, nada se puede enfrentar a tu poder.